Y seguimos con nuestras entrevistas y lo vamos a hacer hablando de arte, porque tenemos al siguiente invitado de la tarde acompañándonos ya aquí en plató para hablar de una muestra que ya pueden disfrutar y que estará hasta el próximo 9 de enero. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Parra Moreno. Buenísimas tardes. Buenas Muchísimas tardes. gracias por estar Gracias aquí a vosotros. con nosotros. Sobre todo conocido por Párramo. Correcto. Él viene de Ronda, además me decía, justo vengo de allí. Son muchas las muestras que ha expuesto a lo largo de la Costa del Sol. Ha estado en Marbella, ha estado en Ronda, en el convento también de Santo Domingo, en Estepona, recientemente también con su exposición. Correcto. Y ahora pues lo traemos un poquito más cerca, aquí, porque tenemos en la Galería de Arte Sala Aires ya expuesta su obra en la calle, para aquello no lo sepa, está justo en la calle Arguiñán, muy cerquita de la calle Góngora. Y la muestra, como decíamos, se puede visitar hasta el próximo 9 de enero y lo harán de forma gratuita, que no se pueden perder, ya se lo adelanto. Vamos a hablar con el artista porque desde luego yo le preguntaba, ¿desde cuándo lleva pintando? Y me decía, desde toda la vida. Yo nací con un pincel en la mano, pero también me ha contado una historia muy interesante y muy bonita, porque no se dedicaba, o sí se dedicaba a esto precisamente porque él realizaba proyectos técnicos. Unos proyectos técnicos que, claro, antes, cuando no había la IA, cuando no había esa tecnología de hacer los proyectos, ¿cómo iban a quedar? Pues un edificio o una casa para realizarlo, y que una promotora de constructora pues se pusiera con el proyecto. Para eso él estaba y combinaba pues esa técnica que puede ser, pues eso, como decíamos, más técnico, con ese arte tan bonito, y era todo una belleza. Muchas gracias. Son perspectivas que se hacían a mano, había que encajarlas y darle toda la vida suficiente como para entusiasmar al comprador o al futuro que soñara. Yo tenía la tarjeta mucho tiempo que ponía creador y vendedor de sueños. Anda. Porque decía la diferencia de ver un plano técnico a ver una perspectiva en color, cómo iba a quedar su vivienda o su bloque o su chalet o lo que sea, verlo en color y con todo el ambiente y todo creado, pues decía, ya me lo pensaré, a dónde hay que firmar que lo compro ya. Y eso funcionó bastante bien en esa época. Claro, es que al final, yo no sé si podemos ver en imágenes en pantalla esas obras, bueno, esas de la exposición, pero justo aquí me ha traído un libro con unas cuantas pues de esas imágenes que él hacía. No sé si podemos abrir sí, claro, el cuaderno, por supuesto. Y yo, pues si no, lo enseño, porque esto, claro, yo decía, esto está pintado totalmente a mano, totalmente a mano. Y desde luego al final pues quedaba lo que viene siendo ahora, lo que se hace con inteligencia artificial, con grafismo. Ahora mismo pues esto era pintado a mano, todo era una maravilla. Todo a mano. Entonces, y pues, antes de que existiera, Claro. Porque claro, una vez que estaba pintar, lo que estaba hecho ya no tenía mérito. Lo importante era sacarlo, cómo iba a quedar y que luego quedara así, que eso es otra cosa. Efectivamente. Porque me tenía que asegurar muy bien de los colores, las texturas, hasta las plantas, porque podían reclamarle si no si ponía una palmera y luego no se la creían, pues se la decían, oye, ¿y esto qué pasa? Efectivamente, pero no solamente estoy buscando, porque a él me ha enseñado la Expo 92 de Sevilla. Correcto. Que también pues fue uno de esos artífices de cómo se diseñó por aquel entonces estos pabellones tan bonitos que todavía lo podemos contemplar en la isla de la Cartuja. Correcto, correcto. Eso se hizo en el año 90, para el 92, que la Expo no estaba todavía construida, así que hubo que un poco inventar todo. Ah, mira. Ahí lo tenemos en pantalla. Yo estoy enseñando y es más fácil. Sí, aquí sí, ahí, se ve mejor. Ahí está. Claro que sí, y justo aquí también tenemos otro de los pabellones, el de la Expo 92. Sí, eran de telecomunicaciones, no exactamente igual porque no quisieron las torres, pero que otro pabellón que está también allí. Claro. Y bueno, y muchas cosas más en Sevilla, de edificios y de todo eso. Claro que sí. Al final es toda una vida que ha diseñado y que ha creado realmente en Sevilla, en Málaga y en cualquier parte. Sí, y en cualquier parte, sí señor.
¿Cómo al final cómo unimos? ¿Cómo se decide a combinar, por decir eso? Voy a combinar lo que son mis estudios, mi carrera, con los proyectos técnicos que realizo, con el arte que tanto me gusta. Pues mira, si te digo la verdad, yo hago muchas alegorías en las pinturas, en la pintura. Entonces yo estaba en Ronda, en los años 80, bueno, un poco antes, y yo hacía muchas cosas. Y se me ocurrió hacer una alegoría sobre la avenida de los árabes a Marbella en aquella época, que es una anécdota curiosa, pero entonces como venían, pues yo hice una alegoría sobre lo que era esa, digamos, bueno, lo titulaba incluso, bueno, ahora hice la mezquita primera mezquita que se hizo en Marbella, e hice una alegoría sobre lo que era la transformación del camello en el Rolls Royce a consecuencia del petróleo, en fin, toda la historia esa. Y se me ocurrió ponerme en contacto con el arquitecto de la mezquita de Marbella. Y yo iba para que me pusiera en contacto con los árabes, porque tenía muchos contactos con ellos, para vender los cuadros que yo llevaba como eso. Entonces, como era proyectista, pues le digo, oye, ¿por qué no me das algún trabajo para hacerlo así? Yo estaba trabajando en Ronda, estaba fijo, en una empresa muy fuerte, pero me dice, mira, para hacer este tipo de trabajo tan complicado, es mejor que te vengas a trabajar aquí conmigo. Entonces me desplacé a la costa y empecé a moverme. Vi un poco todo el potencial que había con el tema de del 3D o la perspectiva, porque ahí se hacía, de hecho el arquitecto hacía perspectivas para vender el producto o el proyecto al cliente antes de que lo viera. Claro, por supuesto. Y entonces empecé, yo me fui, hice muchísimos proyectos técnicos, pero me di cuenta del potencial. Luego me salió otro trabajo con unos árabes para hacer promociones muy fuertes y me cambié de empresa. A raíz de aquello empecé a moverme porque al año siguiente cerraron la empresa y entonces digo, ¿qué hago? Pues me especialicé en lo que era el tema de la perspectiva. Empecé a moverme y claro, eso los delineantes normales no lo hacían porque tenían que darle color y ese color y esa vida, pues yo tenía el tema de la pintura. Y entonces fui combinando una cosa con la otra hasta que me especialicé de tal manera que ya no hacía nada más que perspectivas y la pintura, lógicamente, en paralelo, pero la perspectiva en color. ¡Qué maravilla! Y esa fue la historia. ¡Qué maravilla! Hablaba antes de alegorías, tiene muchísimas, de política, filosóficos, temas amplísimos y variados. Sí, mira, ahí tengo, en la exposición tengo uno que se llama Romper el cascarón. No sé si aparecerá por ahí, pero se ve una chica que está saliendo como de un huevo, del cascarón, y está rompiendo un billete de 1000 que está saliendo como que le llamo romper el cascarón del materialismo. Porque de alguna forma estamos tan materializados que hay que romper esa cáscara y decir que somos algo más que materia. Totalmente. Luego... Esa reivindicación. Ahí la tenemos. Ahí está, ese es. Claro, y tengo muchas cosas. Bueno, ahí se ven, en ese cuadro se ven 3 colores, que también estoy muy centrado en ese mensaje, que tengo muchas cosas. De hecho, le titulo ahora en la tarjeta El despertar. Ahí se ven los 3 colores básicos, el amarillo, el rojo y el azul. Eso lo estoy utilizando mucho y en otro mensaje que he hecho ahora de otro cuadro, que es el despertar de la era de la conciencia para la nueva era de Acuario, que es la que estamos ahora entrando. Claro. Mucha gente eso no lo ha observado, pero además esos 3 colores, aparte que se funden y se sacan todo lo demás, pues resulta que también tienen 3 significados o 3 valores, y son luz, el amarillo, rojo, el amor, y el azul es la vida. Esos 3 colores, si lo llevamos y lo desarrollamos personalmente, podemos encontrar muchas cosas que ahora mismo estamos un poco dormidos. Madre mía. Para la nueva era. Porque estamos cambiando, no nos damos cuenta, pero estamos cambiando a una velocidad supersónica. Estamos aprendiendo, yo al menos estoy aprendiendo un montón porque no tenía ni idea. ¡Qué maravilla! Esta nueva exposición la podemos encontrar, como decíamos, en la sala Aires. ¿Qué es lo que ha querido transmitir? Ahí tengo un poquito una muestra, un poquito de todo. De esto tengo otra cosa que es
que también se puede observar ahí, que es algo también muy particular, que es la alta decoración aplicada al arte. Son cuadros que parecen de mármol, pero la veta forma el dibujo como si fuera que se refleja en la piedra. Con la imaginación tú ves una cara, ves un animal o ves algo, pues es como si forzara un poco y la veta se vea esa figura. Ahí tengo, por ejemplo, el rostro de Cristo, que es de la Sábana Santa. Eso está inspirado un poco, no sé si os acordáis, pero hace tiempo hubo un pueblo, de aquí creo que era de Córdoba o de Jaén, donde aparecían unos rostros en la pared y todo eso. Sí, claro, las caras. Exacto, bueno, pues eso me inspiró un poco. Verme. Y luego otra cosa que había hecho era, hice alta decoración, que era imitar el mármol, una técnica. Lo que pasa es que yo esa técnica la he aplicado al arte, la he seguido investigando y la he aplicado al arte. Entonces, por eso le llamo alta decoración aplicada al arte. Bueno, la Torre Eiffel también está hecha así, en esa exposición. Y uno también, que es el toro enamorado de la luna. Ah, qué bueno, qué título, qué título. Pues se ve el toro, se ve la luna y se ven muchas cosas más, pero hay que mirarla. Claro que sí. Al final, Sala Aires, como decimos, un nuevo espacio. ¿Qué te llevó a decir, oye, mira, voy a exponer esta obra? Bueno, mira, yo soy muy inquieto, entonces estoy buscando para exponer en muchos sitios. Entre otras cosas porque ya tengo una edad que tengo que aprovechar al momento. Y mira, en Córdoba no lo había puesto nunca. Entonces, pues Córdoba tiene también un arraigo muy fuerte. De hecho, creo que ahora se había celebrado algo, un homenaje a Julio Romero de Torres, por la pintura, por una serie de cosas. Caramba, que digo, voy a ver, encontré la galería esta, me llamó la atención, manos a la obra y ahí estoy exponiendo. Claro que sí, y les recordamos que hasta el próximo 9 de enero ustedes también pueden disfrutarla porque es totalmente gratuita. ¿Hay alguna obra de esta muestra que recoge en esta Sala Aires que digas, es mi favorita o es mi predilecto? No creo que haya favoritos porque al final todos son hijos, ¿no? Lo decimos y sí, no se les quiere uno son más todos que hijos, otro. Son todos hijos. Mira, por ejemplo, esta que te he dicho del toro enamorado de la luna es una de las que ha impactado en muchos sitios que lo he puesto. No, ese es el toro. Hay un toro, porque eso es pero grafito, no está la eso es luna. grafito, sí. Es uno que se ve los cuernos del toro, se ve una luna y una mujer en posición un poquito sexy. Bueno. Entonces, ahí un poco es el buscarle el porqué, claro, el título. Pero luego tengo otros títulos, otros cuadros, que ahora estoy elaborando los contenidos. Me atreví hace ya tiempo, fue una época que tuve muy, no sé, como muy inquieta filosóficamente. Ahí no aparece, pero tengo, me atreví a pintar el tiempo o fenómeno hombre. ¿Quién es el que pasa por quién? ¿Es el tiempo el que pasa por el hombre o es el hombre el que pasa por el tiempo? Explicar lo que es el presente, el pasado, el futuro, el no tiempo, lo que es la esencia, la materia, todo eso En una obra. En una obra. Yo lo digo ahora ya como una especie no sé, de recurso. No me volví loco pintando ese cuadro, ya no me vuelvo, porque para expresar todo eso en un solo cuadro gráficamente y no muy grande, claro, pues sin embargo cuando se analiza, pues se puede explicar. Es como una cremallera circular y todo lo que queda, lo que se ha cerrado es el pasado, el presente, es el momento que estamos pasando, en fin. Pero ¿quién pasa por quién? ¿Es el hombre el que pasa por el tiempo o es el tiempo el que pasa por el hombre? Porque el tiempo es algo tan sumamente relativo, abstracto y además muy particular, porque tú te vas a otro planeta, claro, ojalá. Bueno, que dicen que sí. No, pero que quiero decir que el tiempo es diferente, que lo que a lo mejor, lo que aquí es un año, o una vida entera, allí son poquísimo tiempo, o al revés, porque depende de la órbita, depende de todo el tema. Entonces el tiempo se ha cogido un factor o una forma de medirlo, pero quién sabe, si a lo mejor es menos tiempo de lo que nos parece,
De hecho, dice el tiempo vuela. Efectivamente, así es. Así que hay que aprovechar el momento de ahora. Desde luego, hay que aprovechar el momento, vivir la vida, porque nunca se sabe cuándo termina. Correcto. Lo que sí sabemos es, como decíamos, esa fecha de exposición que pueden disfrutar es una exposición que tiene numerosas muestras. A mí me gustaría preguntarle qué hilo en común tienen o cómo ha evolucionado esa obra. Decíamos que comenzaba de los proyectos más técnicos con el arte, pero luego teníamos esas alegorías. No tenemos en exposición esa obra tan maravillosa que ha comentado, tan distintiva, donde él habla del tiempo, del hombre. Hay tantísimas cuestiones en una misma obra, pero sí tenemos otras muchas, como ese toro enamorado de la luna. Por supuesto, eso sí se pueden contemplar ahí, pero vamos, no quita de que vaya exponiendo en otros sitios y el interesado que vaya a verla. De todas formas, en las redes sociales pues hay algunas cosas también. Estoy exponiendo ahora también en una galería en Santiago de Compostela, que esa sí la pueden contemplar a nivel, de medios de comunicación, entonces digital, quiero decir. Y ahí pues mira, tengo por ejemplo la Catedral de Santiago, con una alegoría también con los tres colores, porque ya eso no me olvido, de que los tres colores... Y yo creo que tampoco nosotros, y aquellos que estén viéndonos, nos vamos a olvidar de lo que representan esos tres colores primarios: el azul, el amarillo y el rojo. Correcto, correcto. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado esa obra? Esa obra va evolucionando porque yo siempre busco un poco más, complicarme la vida más y tratar de despertar un interés de diálogo. Claro. Y eso es mi objetivo principal, que haya un interés de diálogo con la obra o conmigo mismo, pero me refiero que el espectador no se quede diciendo, bueno, pues un paisaje, un edificio, una persona, un rostro, está muy bien, pero yo es que mi filosofía o mi forma de pensar es que para hacer, por ejemplo, un retrato, pues para mí un retrato está muy bien hacerlo, pero eso le haces una foto y te sale mejor que si lo pintas. Pero yo es que quiero hacer siempre que diga algo más de lo que realmente se ve a primera vista. Claro que sí. Entonces, para que no se quede un poco indiferente el espectador. Eso. Y desde luego ninguno se queda indiferente en esta obra. Juan Manuel Párramo, también, que yo creo que yo te llamo Párramo porque lo Párramo es de Parra Moreno. Exacto. Que tiene 7 letras, que bueno, es otra historia. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome esta tarde y sobre todo por traernos esta obra magnífica. Muchas gracias. Que no nos la tenemos que perder, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias.